Resulta un gran malentendido sostener que los europeos son aliados de los estadounidenses. Para establecer alianzas, primero se debe mantener una posición soberana que permita ofrecer algo de interés a la otra parte. Y en el viejo continente, nadie está en esta situación. Su independencia terminó cuando Estados Unidos cruzó el Atlántico para salvar al oeste europeo de una derrota segura con Alemania, hace ya mucho tiempo. Desde aquel momento, Washington dicta las decisiones que gobierna Europa con el respaldo de su poderoso ejército, que nunca abandonó su suelo, constituyendo una relación de dominación más que una asociación entre iguales. A esto se debe el constante desprecio por los intereses europeos que siempre demuestra la Casa Blanca, como pudo experimentar un importante país recientemente. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Esta historia comienza en las ciudades de Ceuta y Melilla, las cuales pertenecen a España, pero se encuentran en el norte del continente africano, más precisamente en Marruecos. Su valor estratégico radica en su ubicación frente al estrecho de Gibraltar, una de las dos entradas al mar Mediterráneo y la única que lo conecta con el Océano Atlántico. Como el territorio de Gibraltar no se encuentra bajo jurisdicción española, sino que permanece ocupado por el Reino Unido, el valor de estas ciudades para España radica en la posibilidad de neutralizar esta ventaja inglesa en el acceso al fundamental estrecho. Esto lo saben bien los marroquíes, que siempre han amenazado a España con discutirle el control de estos enclaves. Nosotros no aceptamos que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas porque son territorio español, europeo, internacionalmente reconocido. Pero hay que entender también que Marruecos merece la misma consideración cuando hablamos de los asuntos que a ellos les preocupan. Decía hace poco el presidente Pedro Sánchez en el Parlamento, dando cuenta muy didácticamente del entuerto entre Madrid y Rabat. La disputa entre España y Marruecos por Ceuta y Melilla siempre tuvo en la región del Sahara Occidental un elemento con el que Madrid podía presionar a su contraparte africana. Para Marruecos, el Sahara le pertenece, pero las obligaciones legales de los europeos, como antigua potencia colonizadora, siempre los obligó a terciar por los intereses del pueblo saharaui, que reivindica su independencia de Marruecos. Pero este factor favorable para España desapareció cuando Estados Unidos decidió reconocer la soberanía marroquí en el Sahara. Fue en diciembre de 2020 cuando la Casa Blanca optó por acceder a los deseos de Rabat a cambio de que los norafricanos normalizaran sus relaciones diplomáticas con Israel. Por eso, cuando en marzo de este año, la monarquía de aquel país dio a conocer una carta del gobierno de Pedro Sánchez donde se lee que España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en el 2007 a la ONU como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo, la decisión sorprendió a pocos. Sánchez solo estaba siguiendo las órdenes provenientes del otro lado del Atlántico. El desprecio gringo por España solo es comparable a la vergonzosa sumisión de Sánchez ante Biden. Antes que se configurara este cambio de política, la subsecretaria del Departamento de Estado, Wendy Sherman, realizó una visita a la nación europea para reunirse con representantes de su gobierno, mientras que la embajadora de Estados Unidos en Madrid, Yulisa Reynoso, afirmaba que no hemos empujado a España a cambiar sobre Marruecos. Para España, la decisión fue un golpe duro. La posición del reino se sustenta en la Resolución 690 de la ONU del 29 de abril de 1991, donde se reconocía al pueblo saharaui el derecho a la libre autodeterminación. Pero se sabe que a Washington siempre le importó poco la legislación internacional, tampoco los intereses de sus aliados, mucho menos los de España. Eso, a pesar de que España siempre se ha mantenido fiel a Estados Unidos. Su entrada en la alianza comandada por los gringos se dio en 1982 y en 1986 reafirmó su presencia pasando a formar parte de su estructura militar en 1999. Actualmente hay 3 bases de la organización en España y casi 1.300 militares desplazados en 6 operaciones que supusieron un gasto de casi 500.000 euros en 2021.
Su ingreso fue precedido por otro drástico giro de un presidente del PSOE, en este caso de Felipe González, quien ganó las elecciones en 1982, con una posición contraria a la membresía de España. Pero el viraje ya era total en 1986, cuando se celebró el referéndum para ratificar la permanencia en la organización. El gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica, dijeron los socialdemócratas. Para disimular su total rendición ante Washington, el PSOE ensayó una postura soberana que prometía que la participación de España en la Alianza Atlántica no incluiría su incorporación a la estructura militar integrada, que se mantendría la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español y que se procedería a la reducción progresiva de la presencia militar de la potencia del norte en España. Puras mentiras, ya sea porque España acepta voluntariamente su sometimiento o bien, fruto de las presiones estadounidenses, estos mantienen en la actualidad, aparte de las correspondientes al Tratado Atlántico, 2 bases militares en España, la base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla y la base naval de Rota en Cádiz. Estas le habían sido cedidas durante la Guerra Fría. En 1953, la Moncloa y la Casa Blanca firmaron los Pactos de Madrid, en los que se autorizaba al ejército estadounidense a instalarse en 4 bases militares de España a cambio de apoyo económico y militar. El acuerdo también contaba con una cláusula confidencial que permitía a los yanquis hacer uso unilateral de las bases ante una agresión soviética contra la alianza. La obediencia de España también se refleja en su contribución con medios y con efectivos a las principales misiones y operaciones de la organización militar, entre otras a las misiones de implementación y estabilización en Bosnia-Herzegovina, a la Fuerza Multinacional de Kosovo, a la operación en Libia, a la lucha contra la piratería en el Golfo de Adén y el Cuerno de África, y la misión en Afganistán, o a la operación naval contra el terrorismo en el Mediterráneo. En la actualidad, participa en 6 operaciones militares en el exterior, bajo el mando de la Alianza, con un despliegue de 1.287 efectivos en el Báltico, Turquía, Irak y Letonia. El costo que anualmente le significa a España su membresía a la Alianza es de 149,75 millones de euros, el 5,99% del presupuesto total de la organización, el séptimo que más aporta. Pero ni esto es contemplado por la Casa Blanca a la hora de calibrar las acciones que pueden llegar a afectar los intereses de Madrid. Es que ponerse bajo el ala protectora de Estados Unidos no salva a España de su total desprecio. Pese a estos desplantes, los ibéricos no reniegan de la potencia del norte, a pesar de la turbulenta historia en común. Estados Unidos se inmiscuyó en la Guerra de Independencia cubana, echándole la culpa a los españoles de la extraña explosión interna y hundimiento del acorazado Maine en 1898, que se encontraba atracado en La Habana como parte de una maniobra intimidatoria. 3 meses antes ya habían iniciado un bloqueo naval a toda la isla. Un mes después se desató formalmente el conflicto entre españoles y estadounidenses. Tras las derrotas infligidas en las batallas navales de Cavite, en Filipinas, seguida de la de Santiago de Cuba, los europeos negociaron una paz que desembocaría en la pérdida de prácticamente todas sus posesiones de ultramar. Sí, los gringos terminaron de liquidar al Imperio Español. Luego de la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco quedó totalmente aislado internacionalmente durante casi una década. De hecho, Washington le hizo pagar caro su alineamiento con Hitler y Mussolini, dejando a los ibéricos fuera del Plan Marshall. Pero con la llegada de la Guerra Fría, la posición geográfica privilegiada de España llevó a los estadounidenses a firmar los mencionados Pactos de Madrid para el envío de armamento y combustible, que modernizaron el atrasado y mal equipado ejército español. A cambio, Franco ponía a disposición de los gringos toda la península. Así, los españoles se rindieron ante su enemigo. En términos prácticos, suponía la cesión de bases aéreas como las de Torrejón, Zaragoza, Morón y la base aeronaval de Rota, además de innumerables estaciones de comunicaciones y depósitos de municiones repartidos por todo el territorio. De esta forma llegamos a 1966.
cuando ocurrió el accidente de las bombas nucleares en Palomares. El choque en el aire de un bombardero y un avión cisterna estadounidense provocó la caída de 4 bombas termonucleares. 2 de ellas se estrellaron contra el suelo de la zona y aunque solo detonó el explosivo convencional, se partieron en varios pedazos, dejando desperdigada por la zona una nube radiactiva. Al final de los años 80, todavía la contaminación residual era unas 3.000 veces superior a la de las pruebas atómicas. Tal es así que en algunas zonas la radiación es superior a las causadas por el accidente de Chernobyl. Desde entonces, todos los gobiernos han estado ocultando los peligrosos datos y sus terribles consecuencias para la población de la zona. Pero hay más. Cuando España decidió entrar a la alianza, lo hacía con el objetivo de reforzar la seguridad de su territorio. Pero ni Ceuta ni Melilla se encuentran bajo el paraguas protector. El artículo 6 del Tratado Atlántico se refiere a la defensa de ataques contra el territorio en Europa o en América del Norte. Pero Francia sí logró que se incluyeran sus territorios en Argelia. ¿Por qué los ibéricos no? Evidentemente, sus intereses no estaban en el cálculo de los gringos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.